Señores, buen provecho a los que están con nosotros almorzando a esta hora. Bienvenidos a la nueva entrega de otro sondeo. Hoy es miércoles, el doctor no va a estar con nosotros. El doctor está atendiendo, sin más salido ya, pero en el día de hoy estaba atendiendo a un caso particular de justicia. De lo que es un padecimiento social. Un padecimiento social, un asunto de la fragilidad institucional de nuestro país. Bueno, una víctima más, un pedacito de tierra de la familia, por ahí por la zona de Baní. Entonces se mete un fulano y comienza a vender lo que no es suyo. No solamente él se mete, sino que comienza a vender solares. Entonces, bueno. Porque fíjate, los invasores de tierra, lo primero que hacen es vender, porque no solamente obtienen beneficios económicos, sino que tienen beneficios sociales, dado que después que hay 25 asentamientos, ya es un problema social. Esa pobre gente no puede ser tirada a la calle, porque donde tú... Y lo más terrible es que esa gente te dice con un desparpajo, lo que quieren es que uno robe, pero está robando. Eso es robar, coger lo que no es suyo. Entonces, bueno, el asunto es que se meten y no solamente se meten y cogen un pedazo, sino que comienzan a vender, como que ellos son los dueños, sin tener títulos y sin tener nada, comienzan a vender. Entonces, incautos comienzan a comprar. Y bueno, no, que yo le compré a fulano y te dan un papel que diga que vendiendo lo que no es suyo. Entonces, bueno, acuden a la justicia o a la policía, que es la fuerza pública, que no actúa hasta que no la autorizan, porque esas son las cosas aquí, porque lo ideal es que si tú con el simple documento de posesión, el título o hasta un acto de venta que tenga, tú demuestras que eso es tuyo, lo lógico es que la policía, como auxiliar de la justicia, te auxilia inmediatamente y produzca un desalojo. Bueno, pues en Baní se da mucho eso, de invadir la propiedad ajena. Y sobre todo tratan de meterse en las propiedades de personas indefensas, si son... O de personas que no están presentes. Profesoras, si son viudas, si son infelices que no tienen mucha fuerza, o personas que no están por allí. Bueno, pues se le metieron al doctor el pedazo de tierra que tiene la familia en la zona, y bueno, buscaron a la policía y desalojaron a la gente. Entonces resulta que ahora uno de los que, entre comillas, compró, el que compró mal paga 2 veces. O pierde 2 veces. Entonces resulta que él no está demandando al que le vendió. Al que le vendió irregularmente, porque eso no era suyo. Sino ahora está demandando al dueño de la propiedad. Que es el dueño legítimo, y que en vez de ser resarcido se encuentra agraviado, porque ahora tiene que acudir a un penoso proceso judicial al que está siendo arrastrado por una ocupante ilegal. Y a buscarse enemigos innecesarios, porque son enemigos para los fines, innecesarios, gratuitos, porque, por Dios, él ha sido un agraviado, ha tenido que buscar, meterse en ajetreo para buscar la policía, que la policía proceda. Y entonces después de eso demandas ahora de alguien que no ha hecho negocio con él, porque no ha hecho negocio, hizo negocio con un delincuente o con un impostor, un invasor. Entonces es más fácil buscar al que tiene que perder, porque él, para tratar de asegurarse de recibir su dinero, dice, no, déjame yo no lidiar con este delincuente porque vendió lo que no era suyo. Déjame lidiar con alguien que tiene algo que perder, que es el dueño de la propiedad. Pero señor, si usted no ha hecho negocio conmigo, si yo no tengo que ver con usted, usted lo que ha hecho es perjudicarme a mí, aunque sea indirectamente porque fue otro el que vendió. Entonces, vaya a reclamarle a quien hizo negocio con usted. En una sociedad más institucionalizada, ese demandante le dan 3 patas por el trasero. No, y se expone a ser contrademandado. Pero claro, pues eso es lo que no debería ser contrademandado. Sí, debería ser. Exacto, por daños y perjuicios, porque ahora daños y perjuicios doble, porque después de sacarlos de allí, entonces ahora está demandando sobre qué base. O sea, ese es un caso que es sencillo de ganarlo en la justicia, pero debe ser contrademandado. Si ya el doctor salió del juicio y está oyendo el asunto, que considere esa posibilidad, porque aquí hay que dar muchos ejemplos. Y a veces se da ejemplo nada más de que allá arriba, a quien puede perder, quien tiene algo que perder,
Abajo, en la parte social baja, supuestamente porque son indigentes o porque no tienen nada que perder, se les deja hacer lo que les da la gana. No, se le deja hacer y a veces hasta se le incentiva, Luis. Claro. Con motivo de las inundaciones, por las lluvias que están cayendo, hay muchísima gente que se asentaron de manera ilegal en lugares de alta fragilidad porque eran lechos secos de río que se sabe que son correntinas que van a tomar agua cuando vengan lluvias intensas como la que hemos tenido en estos días. Entonces mucha gente dice ahora, ay, sáquennos de aquí. Esa gente que se metió subrepticiamente y calladamente ahí, ahora quiere que el Estado, no, los contribuyentes, paguemos la sacada de ellos porque ellos son unos pobres padres de familia. Yo creo que la pobreza, que hasta es exaltada en los evangelios, a veces debe ser bien analizada. La pobreza. Sí. Así es, pero este es un país especial, Yo no sé, en aras de la indigencia, entonces ya convierten a las personas en padres de familia, pero usted como padre, pues, tú y yo somos padres de familia, sí. Y cumplimos con nuestra responsabilidad y pagamos nuestros impuestos y nos cobran a veces hasta más de lo que nos... Hasta más de la cuenta. Entonces, tú sabes que es una historia de mi familia no era opulenta. Yo era un niño, tú y yo éramos muy niños cuando mataron al jefe y se desató todo se desató en una este piñata. país, un vendaval. Y yo recuerdo que una piñata, pues, para repartirse lo que había. Sí, y la ribera del río Yaque fue ocupada y establecieron allá una villa miseria que en Santiago se le conocía como Villa M. Sí, yo recuerdo que mi familia... Nosotros no éramos potentados y pudimos haber cogido un pedazo temprano, pero mis progenitores entendían que lo que no es producto del trabajo uno no debe buscarlo. Bueno, pues yo recuerdo esa gente fueron compensadas todas. En la revolución, viviendo yo en el ensanche muy chiquito. Aquí en la capital. Viviendo en la capital, en el ensanche Luperón, mi familia, ahí había un cuadro, unos terrenos. Yo no recuerdo si eso pertenecía a los vecinos, que eran los dueños de todas esas cosas. O sí, aquí, parece que era de los vecinos. Yo creo que era de los vecinos. Bueno, pues había un cuadro donde incluso jugábamos pelota, había un play ahí, jugábamos pelota. Un cuadro enmarcado entre la calle 27 Oeste, la José Fabrea, la que le queda detrás, que no recuerdo cómo se llama, creo como la 37, qué sé yo, la otra que baja aquí. O sea, ese cuadro que cogía, yo diría que como 4 manzanas, no menos de 4 manzanas. Eso estaba ahí en el centro del ensanche Luperón, frente al juzgado de paz, a una esquina de la policía de la José Fabrea, y bueno, y a una esquina de mi casa. Y ahí marcaron, claro, uno era niño, pero ahí cogieron y marcaron recuerdo yo que le echaron ceniza y marcaron unos cuadros. Danilo, cogieron eso, de que como que esto, como que nada y todo esto. Sí, nosotros somos los pobres. Y cogieron eso es una barriada donde hay casas de 2 y 3 niveles. No. Donde hay de todo. Y hay gente que se enriqueció haciendo ese tipo de cosas. Y bueno, suerte que por lo menos después le hicieron la calle y del todo, y eso no lo arrabalizaron, después se le dio forma. Pero esas calles, esas casas no están enclavadas dentro del proyecto original que hizo el gobierno allí. Y bueno, pero lo que te quiero decir es que se cogieron esos pedazos. Recuerdo que también al lado de la 17, próximo a la Duarte, ahí había otro solar grande. Eso es detrás del cosa de Mariología. Se me enredó la lengua. Sí, Mariología. De la malaria, que le vacunan a los perros. Bueno, ahí eso era lo único que había. Y el correo. El correo figuraba en la 17, o Padre Castellano, y el antirrábico en la Duarte, casi está ahí. Y después todo lo otro era un solar, lo que quedaba atrás. Sí, se lo cogieron también. Sí. En Santiago pasó eso con muchísimos lugares, y sobre todo en el área donde yo vivía. Toda esa gente que se cogió la ribera del río Yaque fue compensada
cuando tiraron la avenida de Circunvalación. Y todavía la historia no termina, porque todavía a cada rato hay que tratar de sacar gente, o gente que se establece y pide que se le saque después para un mejor lugar, pero dándole apartamentos. Y hasta pidan que sean amueblados. Esas cosas son de las que hay que corregir, esas formas, y los gobiernos no pueden incentivar. Yo creo que actuando a tiempo. ¿Tú te acuerdas cuando en la universidad establecieron, bueno, en algún momento tenía muchos terrenos vacíos la UAS? Sí. Se establecieron una serie de casetas para vender comida, para vender cuadernos, mascotas, para vender de todo. Acabaron haciéndose cualquier tipo de cosa. Bueno, eso lo arrabalizaron, y ese negocio inicialmente lo tenía, que era el secretario, qué sé yo, de la UAS. O sea, un funcionario de la UAS, de la universidad, tenía ese negocio y permitió una serie de vagabunderías allí. Detrás de la lotería, en la Jiménez Moya con Independencia, también había una serie de casetas que tenían los billeteros. Bueno, felizmente todas esas cosas fueron quitadas de allí, y eso se organizó, se puso como debió ser. Pero el asunto está que tú no puedes dejar que te establezcan un puesto en la calle, en cualquier sitio. Lo que hay es que evitar que se establezca. Lo que hay es que evitar que se establezca el primero, porque atrás viene el segundo. Y después siguen los otros. En loca caravana. En loca caravana. Entonces, por eso es que hay que evitar. Si los organismos públicos funcionaran e hicieran su trabajo, eso no tuviera lugar, no diera lugar. Que en el cementerio abrieron la puerta de atrás, en el cementerio de Cristo Redentor, abrieron la puerta de atrás, establecieron, y por ahí pasaban los delincuentes. Rompieron un inmueble que era producto entonces rompieron ahí, entonces cogieron una salida y establecieron una línea, una ruta de carros y de guagua por el medio a medio del cementerio. Entonces, y eso, bueno, que no se podía con eso. Señores, póngale un batallón allí, póngale 4 o 5 policías municipales y de los otros, y si no dan, entonces manden a buscar guardia y júntenlo allí y disciplinen a los que se meten por allí. Que yo creo que lo están haciendo ahora, el asunto de los cementerios, ya hoy, por cierto, hoy es día de los difuntos, del finado. Entonces, yo creo que la mayoría de los cementerios, esa es la versión que se ha dado a conocer, están podados, están más o menos limpios. Parece que las administraciones municipales, unas y otras, porque veo en el periódico que Nelson Guillén de San Cristóbal está diciendo que él mandó a limpiar el cementerio. No, Nelson ha iniciado con muy buen pie. Con muy buen pie. Ese va a ser un tolete síndico. Sí, un gran síndico. Tiene que serlo, comenzó bien. Y así parece que van a ser los otros. Ayer vi un trabajo. ¿Quién fue que le dedicó? Creo que fue César Medina, que le dedicó una columna al síndico de la capital. Parece que el síndico del casco de la capital de Santo Domingo, el Distrito Nacional, el distrito David Collado, parece que va a ser un gran síndico. No, él está preocupado. Todo eso se perfila, le entró al malecón, vi ahorita que pasé por la Churchill, que están haciendo las aceras del lado derecho. Y está evitando pocos problemas. Está resolviendo problemas. Y está entrándole a una serie de temas. Oí que habían quitado la parada de choferes que habían establecido en el 9. Digo, que se habían cogido todo eso. Y una vez Roberto Salcedo, como síndico, en su gestión, los desalojó de allí, pero volvieron a han continuado cogiéndoselo, porque acuérdate que Antonio Matre se cogió un pedazo y, como dijo él una vez, para sacarnos de ahí hay que darnos más palo que un burro. Bueno, entonces, y se quedó con un pedazo. Bueno, de todas maneras, Roberto quitó algo. Él organizó mucho, quitó muchas cosas de la calle, muchos letreros, por lo menos en la parte céntrica de la ciudad, porque hay sitios por ahí por la parte alta que las cosas siguen manga por hombro, y hay que hacerlo. Hay que recuperar los espacios públicos en toda la ciudad, y parece que la nueva administración, la joven administración municipal, anda en esa dirección. Y yo no sé, pero parece que los resultados van a indicar que hacía un cambio. A veces cuando viene una
A veces bien los que vienen no sirven, sí, vienen dañados, pero hay veces que se da un golpe de suerte. Uno espera eso que se hace en la capital, y en mi natal Santiago, a ver, Martínez está tratando. A ver si se resuelven las cosas. Sí, está tratando de poner diferencias. Entonces yo creo que cuando se dan esas renovaciones, porque a veces las administraciones se agotan, se envejecen y se acostumbran a... Son tantos los problemas y a veces los recursos no dan para resolverlo todo, que la gente se acostumbra a los problemas y a dejarlos así y no resolverlos. Por ejemplo, en el Parque Mirador, que tú y yo caminamos, tú en la mañana y yo en la nochecita, caminamos allí y uno se daba cuenta de la rabalización que había allí, el monte que había allí, el problema con la energía que a cada rato... Ahora yo que he estado yendo un poco irregular, me doy cuenta del servicio de energía que pusieron. Señores, construyeron unos baños, una caseta con unos baños, esos baños estaban que tú no podías entrar allí. Se robaron los qué sé yo, rompieron todas las llaves y un desastre, porque por lo menos pongan un policía municipal en la puerta y pongan papel también y pongan agua para que la gente pueda entrar y desollinen, como dicen aquellos. No, dejaron eso abandonado después que lo hicieron. Bueno, un patronato, qué sé yo qué cosa, muchísima bulla en el periódico, después eso no funcionó. Entonces le entraron ahora, desde que David Collado llegó, le entró ese tema. Y lo primero que consiguió fue, sin ser recursos municipales, consiguió un aporte de 3 empresas privadas. Yo no sé cuáles son las otras, pero una sé que es Orange, y no es un anuncio esto. Ese alumbrado que va desde la Churchill, porque no fue el mirador solamente donde se camina, desde la Churchill hasta allá abajo a la Luperón. 30 millones de pesos costó eso. Que yo pienso que todavía falta alumbrar el interior. Exacto. Porque la madrugada en el interior es una boca de lobo. Hay que recuperar el interior. Que la administración de Roberto Salcedo le puso unas luces en la parte derecha, pero unas luces bajitas que se llevaron los bombillos y los alambres de una vez. Sí. Eso hay que poner... Mira, yo no sé si se pueden recuperar unas torres grandotas, unas torres que pusieron cuando construyeron el mirador, que eran una torre que se sobreponían a los árboles y a todo eso, e iluminado. Eran como 3 torres para todo el mirador, pero eso alumbraba la capital entera. Claro. Entonces yo creo que... Ojalá se puedan recuperar. Yo no sé si eso consume mucho, qué sé yo, no sé si no habrá bombillos de bajo consumo para ponerle allí, pero lo cierto es que ahí hay que poner unas grandes torres que se puedan, o buscar la forma de iluminar eso, y el otro lado también, el lado izquierdo, tirando a la José Contreras, eso también, en algunos puntos se ha iluminado las escaleras, que eran los sitios por donde se escapaban los delincuentes. Sí. Lo que se ha hecho es poner policías, una vigilancia durante están caminando, porque después no hay nadie allí. Y entonces, bueno, se ha recuperado un poco ese problema, se ha resuelto un poco el problema. Pero fíjate que cuando hay la intención... A propósito, se refiere que Obras Públicas, Ministerio de Obras Públicas, ha asfaltado todo el interior primorosamente. Claro. Y ha hecho incluso algunas obras de jardinería. Claro, de obras de jardinería, y en interior y en la orilla. Ha hecho un trabajo allí, ha sido con el apoyo de Obras Públicas, que ha estado presente allí. Pero fíjate, cuando las instituciones funcionan combinadas, porque si es el ayuntamiento solo, probablemente no lo hubiera podido hacer, pero las relaciones del nuevo alcalde, bueno, logró que el sector privado se incorporara también y diera una colaboración, hiciera una colaboración para esto. Y sencillamente se están resolviendo cosas. Yo veo una dinámica tremenda. Sí. Eso indica que había que producir ya un cambio. Parece que la decisión no estuvo equivocada en esa dirección. Pero nada, los funcionarios están, como me dijeron una vez a mí, el recién pasado administrador del Banco de Reserva, en privado, pero esto como es para bien se puede decir en público, que él decía, yo hacía una crítica en privado, lo puedo decir en público, porque yo nunca soy baúl de nadie. Además tú eres comunicador. Claro, entonces yo decía, al presidente le dejan, o a los presidentes generalmente le dejan todo. Hasta la decisión, tú recuerdas que para trasladar a la elefanta mami del zoológico, del
del antiguo zoológico, el Parque Iberoamericano, trasladarla al otro zoológico. Entonces el presidente tenía que autorizar eso. Y así sucesivamente, le dejan cualquier tontería burocrática que debe resolverla el funcionario que está en el área respectiva, se las dejan a los presidentes. Entonces después las críticas le caen a los presidentes, a los partidos y a los presidentes, especialmente a los presidentes. Ah, no, que fulano no hizo nada, no hace nada, o no funciona, que yo. El que no funciona es el funcionario. Sí. Entonces me decía el recién pasado administrador del Banco de Reserva, Enrique Ramírez Paniagua, a quien yo conocía, pero a través de los medios y demás, pero no conocía en lo personal hasta cuando llegó al banco, pero realmente un gran funcionario, una gran persona. Decía él, Luis, es que los funcionarios estamos para resolver. Para funcionar. Para funcionar. Y yo estoy de acuerdo con eso. Claro, usted no tiene que esperar que el presidente le dé una orden para resolver cosas que son elementales, que son institucionales, que son parte de la responsabilidad. Y entonces, si el presidente da la orden, seguido el juidero, no, y sobre todo si son los guardias, una orden superior, y el juidero, o si es un funcionario civil, no, una orden del presidente. Y la orden del presidente, eso hay que cumplirla. Pero ¿por qué esperar que sea el presidente que dé la orden? ¿Por qué usted no ponerse en fila y resolverlo, dar las instrucciones del lugar? En todos los aspectos le dejan demasiado cosas a los presidentes. Tú ves, por eso yo siempre estuve viendo con buenos ojos el tema de la visita sorpresa. No porque se espere que el presidente va a dar la orden y que porque da la orden entonces se va a resolver. No exactamente por eso, sino es que la sola presencia del presidente en un sitio lleva muchas soluciones y resuelve muchos problemas. Además entra en contacto de primera mano. Y entra en contacto de primera mano con la gente. Pero no solamente eso, comenzando porque el día que va el presidente te arreglan la calle, estilo cuando Trujillo. Venían y en la calle, el presidente va para Ocoa, por ejemplo, caramba, te arreglan la carretera entera el día anterior. Hasta donde va a llegar él. Hasta donde va a llegar el jefe. Por eso yo siempre proclamaba que cuando Leonel Fernández me hubiera gustado que, o decía, me gustaría que el presidente un día se devolviera, para que él vea que cuando él iba a los sitios, por ejemplo, con un consejo de gobierno que se hizo allá cuando el ciclón, aquella vez, el huracán que hubo que dañó muchísimas cosas, llevan los equipos y entonces el presidente se va adelante y detrás del presidente se van los equipos otra vez. Eso es una forma de una tomadura de pelo y engañar al propio presidente, porque una forma de van muchos equipos con el presidente para hacer la llanta de que van a hacer cosas y entonces el presidente ve los equipos y todo, pero después de dar la espalda atrás van los equipos. Entonces yo decía de manera muy jocosa, pero con mucho sentido de la realidad que yo palpaba. Decía, yo quisiera que se devolviera, para que se encontrara de frente con los equipos. Y entonces, yo insisto, la presencia del presidente en un sitio resuelve muchos problemas. Pone al presidente en contacto con la gente, la gente de ese pueblo, y deja muchas soluciones. Por eso fue una estrategia equivocada de la oposición cuando estuvo criticando las visitas sorpresas que comenzó a hacer y que sigue haciendo el presidente de la República, y que qué bueno que se hicieron esas visitas, el presidente sacrificando el fin de semana, el día que debe estar con la familia, se va a estos sitios, deja muchas cosas resueltas y entra en contacto con la gente, con sectores productivos de la zona, ve los problemas con sus propios ojos. Mira, ahora cogió un helicóptero y se encaramó allá arriba, que generalmente lo hace por tierra, porque a veces también hay que ver desde lo alto. Y entonces comenzó a ver una cantidad de áreas deforestadas, áreas que son claves para el mantenimiento del sistema ecológico. No solamente eso, eso es un componente, la parte del agua, sobre todo de las fuentes de agua, conservar las fuentes de agua, porque olvídese, no es que el agua es una sola, está ahí. Usted lo que hace es proteger las áreas para que esa agua no se evapore, no se vaya rápido y entonces se agote y entonces la población que va en aumento todos los días,
pero esas fuentes son las mismas. Lo que hacen es que se empequeñecen cada día más, y sobre todo con el cambio climático, la composición del medio ambiente. Si esas zonas no se mantienen con la humedad requerida y con la protección requerida, con mucha sombra allá arriba y mucha sedimentación abajo, muchas hojas de árboles abajo, para que el agua pueda discurrir lentamente, se escurra rápido, al paso, porque si lo hace rápido, se queda limpio. Entonces, el presidente en el helicóptero allá arriba se dio cuenta de eso. Sí. Y se ha declarado, no sé si este año se declaró o se va a declarar el que viene, el año del agua. Así es. Y es un aporte extraordinario, porque hay que trabajar ese tema. Vámonos a la primera pausa y volvemos. Ahora puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Ven, dame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden. Y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Luis, ayer hay un tema muy sensitivo que nos dejamos pendiente y donde tú
ha estado, como dicen algunos, oliendo donde guisa, que es la conformación de la Junta Central Electoral. Esta semana, don Y no Gustavo, te creas que es oliendo donde guisa, pues ni estoy guisando ni oliendo. Es que uno tiene ya, por la experiencia, uno tiene determinadas fuentes y Sí, mecanismos de comunicación, que aunque uno no esté olfateando los temas caen. le llegan. Entonces, o sea, aquí el primero que escribió, por si acaso, mañana ocurre el asunto. Sí. O si hoy escogieran, porque decía que hoy iban a preseleccionar o qué sé yo, pero si hoy o mañana, cuando sea, ustedes ven que el nombre de Julio César Castaños Guzmán, Sí. como presidente de la Junta Central Electoral, diga lo que lo leyó por primera vez en mi columna. Sí, fuiste de los exacto. primero que planteé. La columna del sábado anterior, creo que fue. Sí, y que tú sabes que parece ser que las declaraciones de Gustavo Montalvo dan esa anotación. Andan en esa dirección. Andan en esa dirección, que para muchos dicen que no es correcto porque entonces él no se ha entrevistado, no fue evaluado por la comisión. Pero que yo no sé si el tema, ya que tú planteas exactamente ese detalle, si el tema está en los reglamentos o en la Constitución, yo no sé si hay esa obligatoriedad. Lo que sí está signado es la facultad que tienen los senadores para hacer la elección. Yo no sé si lo de entrevistas y que si eso fue un invento, si había la necesidad de, porque hay gente que por los perfiles que tiene, aquí hay gente que se sabe de antemano, porque una gente que fue, por ejemplo, que tú me digas que mañana tengan tales o cuales objeciones o haya su oposición, en algunos casos como fue el de Roberto Rosario, que si fuera por su desempeño desde la óptica nuestra, fuera el candidato ideal. Claro. Pero bueno, ya ha entrado en confrontación, en contradicción con una serie de sectores, ya es un ingrediente de problemas. Entonces, bueno, hay que quitar esos ruidos del camino. Entonces hay que acudir a una gente que tenga, perdón, la seriedad, la idoneidad, la experiencia, la capacidad, una serie de cosas. Y que no tenga las objeciones. Y que no sea de objeción de ninguno de los sectores. Tú y yo creemos que a Roberto Rosario se le está objetando de manera inadecuada. No, se crearon las condiciones para eso. Sí, para que finalmente hubiese un ruido y para crear esas condiciones de objeción. Se le está usando como víctima propiciatoria de culpas que él no tiene. De culpas ajenas, culpas de otros. Entonces, bueno, eso fue lo que se buscó, eso fue orquestado para crear esa situación. Entonces ya ahora yo soy de los que creo, yo llegué a escribir, ojalá que una especie de reparación sería ponerlo ahí, para no decir imponerlo, ponerlo ahí otra vez. Pero yo llegué a escribir eso y a pensar en eso, pero ya entiendo que efectivamente la confrontación, la situación que se creó y que se buscó para que dieran esos resultados, yo creo que ya hacen imposible que él pueda permanecer allí. Ahora bien, entonces, buscar a una gente que sea aceptado por todos los sectores y que no sea un saco a la medida, una camisa a la medida de ningún sector en particular. Entonces, de ahí es que ha venido por abajo trabajándose el tema de figuras importantes de la sociedad y prestantes de la sociedad. Está el caso de Julio César Castaños Guzmán. Espaillá era su padre. Y está el caso del doctor Roberto Saladín. Entonces, está también el caso... Economista, antiguo embajador. Está también el caso, ya un poquito se estuvo mencionando, pero ya eso como que se disipó. Estaba un tercer nombre, era el de Subero Isa, ex presidente de la Suprema Corte de Justicia. Que él mandó a retirar. Entonces él mandó a retirar su nombre. Bueno, pero entonces quedan estos dos nombres, cualquiera de los dos. Yo creo que si se insiste, porque don Roberto Saladín se evaluó. Sí, entonces él se evaluó. Lo más probable es que si la presión sigue, si la enmienda sigue, de que tendría que ser evaluado, que es un disparate esa parte, porque yo lo que creo es que si de antemano el hombre tiene un perfil tan claro que no necesita ser evaluado, porque ¿quién no conoce al expresidente de la Junta Central Electoral, el actual vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, Julio César Castaños Guzmán? No tiene credenciales. Credenciales, aceptación en la iglesia, aceptación en la empresa, en el empresariado,
en el gran empresariado, aceptación de la oposición, aceptación en el sector oficial, en el sector público o del partido en el poder. O sea, aceptado por todos los sectores. Entonces, y un hombre además, insisto, lo de un hombre de la iglesia, un hombre manso, un hombre decente, responsable, respetuoso, de fácil trato o de fino trato. Entonces, todas esas cosas, ya eso es más que un perfil altamente conocido. Por lo tanto, no tiene esa necesidad de ser evaluado. Ahora, si se insistiera en ese tema, entonces estaría la figura del doctor Roberto Saladín, que realmente yo creo que también si fuera el doctor Roberto Saladín allí sería una forma de repararle algunas mezquindades con que el sector público ha manejado en contra de él. Yo no voy a entrar en detalle, pero el doctor Roberto Saladín, repito, ha sido manejado, su caso ha sido manejado con muchas mezquindades y con muchas crueldades, porque realmente aquí cuando tú tienes una función pública, te viven saltando y brincando, sobre todo los que quieren beneficiarse de ti o aprovecharse de tu paso por esa institución. Pero cuando tú sales de las instituciones, tú eres una basura cualquiera. Así es. Ese es el tratamiento que aquí le dan al servidor público. Mientras más serio, más basura es. Sí, sí. Entonces, ese es el tratamiento. Te cualquieriza, te cierran la puerta. Y estoy ahora en este momento hablando no solo por Saladín, sino por mí también. No por ¿Tú entiendes? Sí, claro. Por mí también. Sí. O sea, tú eres muy importante, te saltan y te brincan una cantidad de hipócritas, de doble moral y corchos. y de corchos que comienzan, ¿tú me entiendes? Entonces después, bueno, comienzan a cerrar puertas, qué sé yo, y mira, te tratan como como si un un trapo leproso, viejo cualquiera, o un leproso. Y entonces eso es una barbaridad. Entonces yo he visto el caso del doctor Roberto Saladín. Él ha sido muy maltratado, un hombre que dio puso su seriedad, su honestidad y sus principios, los puso al servicio del Estado a través del Banco de Reserva, a través del Banco Central, a través de otras instituciones. No, y siendo embajador, él fue un embajador eficiente y siendo embajador. Y entonces después un tratamiento como si fuera un cualquiera. Entonces, bueno, volvemos al tema de la Junta y la posibilidad de escogencia de una nueva institución, unos nuevos componentes de la institución. Me satisface que hasta ahora la versión es que se van a quedar por lo menos dos o tres, pero por lo menos dos de los miembros de la Junta. Esa es una forma de no, y yo estuve insistiendo mucho en eso, en el programa y en la columna, de no borrar la memoria histórica institucional, no borrar la experiencia de la institución y comenzar de cero. Entonces esa es una forma también, en el caso del doctor Castaño sería una forma de, ya él estuvo allí, tuvo un buen desempeño, una forma de ir a su terreno, a lo que yo hasta decía en la columna donde traté el tema. Un escenario conocido. Un escenario conocido. No es lo mismo que ir a una gente a conocer todo a partir de cero. Era lo que yo decía al final en la columna, cuando tocaba ese tema, el tema del doctor Castaño, es que se presentaría el dilema a la hora de cambiar a los miembros de la Suprema cuando llegue el tiempo, porque él es el segundo a bordo, es el vicepresidente de la Suprema. Entonces, prácticamente sería la persona en su momento a sustituir al doctor Mariano Germán como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, yo no sé si él querría cambiar aquella posibilidad por la de presidente de la Junta Central Electoral, aunque es mejor pájaro en mano que mil volando. Así es. Pero vamos a ver. Además, él es un hombre de compromiso, él sabe que tendría un compromiso muy serio gestando como gestor de procesos electorales. Entonces vamos, para terminar con ese tema, a caer entonces en lo que fueron los titulares a propósito de opiniones que ofrecieran primero el ministro administrativo José Ramón Peralta y las de ayer, publicadas ayer más bien en el periódico Hoy y que trascendieron después a todos los demás medios,
del ministro de la presidencia, el señor Gustavo Montalvo. El primero, José Ramón Peralta, decía, a propósito de que la oposición le pedía casi a grito que al presidente Medina que se metiera de cabeza en el proceso para garantizar la transparencia, la que sé yo qué cosa. O sea, todo lo contrario. Que violara la institucionalidad. Que violara la institucionalidad y se metiera en un poder, en un terreno que no es el suyo. Y entonces, con mucho acierto, le dijo el ministro administrativo, no se le puede pedir al presidente que se inmiscuya en unas tareas que son propias de otro poder, porque eso sería violar la Constitución. Claro. Tenía sobrada razón el ministro administrativo Peralta cuando dijo eso, cuando planteó eso. Además, ustedes no lo están siempre como oposición diciendo que el presidente se mete en todo y maneja todo. Entonces yo creo que era un contrasentido pedir eso. ¿Qué pasa? Que parece que como el dato que hay a ciertos niveles y que uno maneja es que se propuso el nombre del doctor Castaño Guzmán, de Julio César, el de la Suprema, no el de Finjo. Se propuso, se consultó al doctor Fernández, que es presidente del partido, se consultó al presidente de la República, se consultó a la oposición está de acuerdo, a la sociedad civil está de acuerdo. Yo no sé si se consultó a la iglesia, porque quien andaba con la lista era el Monseñor Agripino. Se dice la lista de Agripino. La lista de Agripino. Entonces todo el mundo estuvo de acuerdo y se ha consensuado prácticamente ese tema. Entonces, ha salido a relucir el ingrediente, yo diría que subalterno, el ingrediente de que, bueno, pero que el hombre no está evaluado. Pero qué caray hay que evaluar un hombre que está sobrevaluado. Sí, sí. O por demás valuado. Las credenciales son hartamente conocidas. Exacto. Entonces, parece que eso es lo que ha dado lugar a la participación, a las declaraciones del señor ministro de la presidencia, el señor Gustavo Montalvo, que ha dicho que la persona que vaya allí, que las personas que vayan allí, especialmente el titular, debe ser una persona que tenga suficiente arraigo, suficiente peso en la sociedad y que sea y que esté desvinculado de los intereses partidaristas o partidarios. Eso es lo que ha dicho el ministro de la presidencia, que la oposición le ha tomado la palabra y ha dicho, pero qué bueno que el hombre dijera eso. Y entonces algunos periódicos lo que han querido es sacarle filo, entendiendo que es una contradicción o una confrontación entre dos sectores dentro del sector gobierno. Ajá. Y no es así. Y se entiende que por ser dos hombres, los hombres más cercanos al presidente o figuras más relevantes en la jerarquía del gobierno, Montalvo y José Ramón Peralta, hay una confrontación, que uno dice una cosa y otro dijo otra. Una cosa es una y otra cosa es otra. Primero, cuando el presidente no quería intervenir y no ha intervenido en el tema, digo abiertamente, públicamente, no lo ha hecho, porque privadamente siempre los presidentes hacen muchísimas cosas, claro, pero tienen siempre que guardar las formas y mantener la discrecionalidad o la discreción. Entonces, allí no hay tal confrontación. En su momento, el ministro Peralta dijo lo que tenía que decir, que era lo institucional, lo correcto. Lo que pasa es que ahora, como ya esto parece que es una decisión consensuada, pero se la quieren echar a perder, entonces una forma de salvar eso es que quizás mandando una señal a los legisladores, no imponiéndole cosas, pero diciendo, señores, por allá arriba están pensando que el perfil debe ir en esta dirección, pero es para aguantar un poco, frenar a aquellos que han estado manejando el tema de que tenía que evaluarse, sí, de no tumbar. Entonces Montalvo manda esa señal de tranquilidad, si se quiere, o de apaciguamiento. Aguántese, que no es por ahí que va la cosa, pero no es que hay tal confrontación entre esta gente. Falta una pausa y el reloj anda huyendo. Vamos allá y volvemos. Sí.
Puedes resolver todas tus diligencias bancarias y hacer tus depósitos donde compras el arroz, realizar tus recargas donde te arreglan, hacer todos tus retiros donde compras tus recetas y guardar esos clavos donde compras el martillo. Todo esto y más en nuestra red de subagentes Cerca Banreservas, disponible para ti en todo el territorio nacional. Realiza gratis tus retiros, depósitos, recargas, pagos de tarjetas, consultas, transferencias entre cuentas, pago de multas y trámites de licencias. Subagente bancario Cerca Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de los dominicanos. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden. Y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esa herencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. La CDEE, enfocados en su plan integral, trabaja en más de 100 proyectos de reducción de pérdidas y rehabilitación de redes en todo el país para mejorar el voltaje y mantener la continuidad del servicio. Se construyen 8 nuevas subestaciones, 16 en proceso de repotenciación, 24 en total. Avanzamos con 1.825 kilómetros de redes rehabilitadas, 268 kilómetros de nuevos circuitos, más de 20.000 clientes prepago, 243.000 clientes normalizados, 212.000 nuevos clientes telemedidos, alcanzando ya más de 340.000 en las 3 sedes. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, hacia la solución definitiva. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Bueno, el tiempo se nos ha venido encima. Sí, pero nada, muy brevemente. No sé por qué, Danilo, al embajador de los Estados Unidos le preguntaron sobre el video de la doctora Margarita Cedeño, vicepresidenta, que no lo puso en las redes como vicepresidenta, sino como mujer, defendiendo a la mujer dominicana con el derecho personal que tiene de exhortar a los dominicanos, no a los americanos, a los dominicanos, que tienen que votar. Aquí solo votan como 80.000 dominicanos. Aquí votan. Entonces, ella lo que dice, bueno, a este señor que nos ha dado funda por toda parte, a los latinos y a los dominicanos, a los cuales definió como hediondo. Si usted dominicano se considera hediondo, ya usted sabe lo que usted tiene que hacer con Trump. Entonces, hay 1.8 millones de dominicanos que van a votar. Entonces, lo que ha hecho doña Margarita, que no es la presidenta, sino la vicepresidenta, y que funciona según la responsabilidad del vicepresidente es en ausencia del presidente. No tiene funciones. Entonces, por tanto, y ella que tiene su propia personalidad, sencillamente lo que ha dicho es, voten por esta, que es la única opción que le conviene a los dominicanos y a los latinos. Entonces, pero señor, le preguntan al embajador de Estados Unidos que está opinando de hasta lo que no debe. Porque él opina sobre el gobierno dominicano, sobre el Estado dominicano, sobre la situación y la política de los dominicanos. La doctora Cedeño, en la condición de ciudadana,
Ella no dijo que hablaba como vicepresidenta, porque la política exterior la maneja el presidente de la República a través del canciller, a través de Cancillería. Entonces, ella no estaba hablando como vicepresidenta, sino como ciudadana, y tenía derecho a fijar su posición. Y la fijó. Yo no sé si pidió permiso. Si no pidió permiso, bueno, como ciudadana lo hizo. Y si le mandaron un mensajito por ahí de que algunos que estaban opinando y queriendo de morbosos, queriendo ver las cosas como una desautorización o una imprudencia, yo no lo veo así. Y me gustó muchísimo, porque yo, el que se la juega, a mí me gusta, el que carga pesado. Ella lo que hizo fue, no le gustó lo de las redes. Rian le mandó un documento, entonces un comunicado, reafirmando su posición. A mí me gustó eso. Decía alguien en la televisión, se preguntaba, porque imagínense que gane Trump, y entonces, ¿qué se va a hacer? Eso puede afectar las relaciones entre los dos gobiernos. Mentira, porque sencillamente ella no está hablando sobre el Estado norteamericano, ni refiriéndose al pueblo norteamericano. Se está refiriendo a los candidatos y está haciendo su llamado a los dominicanos, no a los norteamericanos. O sea, ahí no hay ninguna injerencia. Y si usted la quiere meter es por la greña, pero no hay injerencia ahí. Vamos a dejarlo de ese tamaño. Y entonces, nos vemos despedirnos mañana. hasta mañana, porque ¿qué más vamos a hacer? Nos vamos. Teleimpacto, lo que necesitas saber. No se pierda de lunes a viernes de 1 a 1:30 de la tarde.